Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Reb, soy médica y voy a darles una charla acerca de COVID-19. Primero vamos a ver qué es el coronavirus y cómo se transmite. El SARS-CoV-2, que es el nombre que toma el virus que causa esa pandemia, es un virus dentro de una familia de virus llamado coronavirus. Estos virus se transmiten por vía respiratoria, es decir, la persona que está infectada cuando exhala, habla, tose o estornuda, expulsa aerosoles, que son pequeñas gotitas que contienen el virus y se quedan suspendidas en el aire por bastante tiempo, bastantes minutos. Otra vía de transmisión es cuando elimina gotitas, sobre todo cuando tose y estornuda. Estas son un poco más grandes que los aerosoles y entran directamente a las vías respiratorias de la otra persona, nariz, boca y también a los ojos. Otra tercera vía de contagio es a través del contacto indirecto, o sea, contaminación de las superficies con gotitas infectadas con COVID. Esta vía tiene una menor transmisión, es decir que las principales vías de transmisión son por las aerosoles, o sea, por gotitas que quedan suspendidas por varios minutos, y por la transmisión directa por secreciones respiratorias. De todas formas, hay transmisión a través de la vía indirecta, por lo tanto es importante la limpieza de las superficies y la limpieza de las manos. ¿Qué pasa cuando una persona se infecta de coronavirus? Primero va a haber un periodo que se llama de incubación, que es donde la persona está infectada pero todavía no tiene síntomas. Esto en promedio son 5 a 6 días, pero puede ser entre un día y 14. Y después va a desarrollar los síntomas que conocemos, que pueden ser fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o muscular, diarrea, vómitos o pérdida del olfato y del gusto. Ahora vamos a ver cuándo es detectable el virus y con qué test lo podemos detectar. Los test que tenemos para detectar el virus en las secreciones respiratorias a través de hisopado nasofaringeo son estos. El primero es el test de antígeno, que es el que vemos en el gráfico en la línea roja, o también conocido como test rápido. Este test detecta el virus alrededor de la fecha de inicio de síntomas, no más allá de una semana. Es decir que una vez que pasan 7 días del inicio de los síntomas, este test no sirve para detectar el COVID. A la vez, cuando este test es positivo, confirma la infección, pero cuando es negativo, no la descarta y hay que hacer un test de PCR. La PCR, que es la línea que vemos en amarillo, detecta el virus desde unos días antes hasta varias semanas después, y es el test que usamos como confirmatorio de la enfermedad. El test de anticuerpos, que es lo que vemos en la línea celeste, son test que detectan en la sangre la presencia de anticuerpos contra el COVID. Recién empiezan a aparecer después de una semana de empezar con los síntomas, entonces no sirven para detectar una infección en el momento, sino que detectan que la persona estuvo expuesta al coronavirus, o también pueden dar positivo en personas que han estado vacunadas. Ahora vamos a ver cuál es la definición de caso sospechoso. Caso sospechoso significa tener 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, rinitis o congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o vómito. O también perder repentinamente el gusto o el olfato cuenta como criterio para casos sospechosos. Hay una salvedad de que diarrea o vómitos o rinitis y congestión nasal se toman como un solo síntoma. Es decir, si yo tengo diarrea y vómitos, eso no es criterio para casos sospechosos. Tengo que tener diarrea, por ejemplo, y dolor de cabeza. Otro síntoma que no sea el que está separado por la barrita. Lo mismo con la congestión nasal y rinitis. Una vez que tenemos criterios para casos sospechosos, tenemos que ir a alguno de los trailers detectar en Neuquén, en el caso que estemos en Neuquén, o donde corresponda según la ciudad, para realizarnos un hisopado. Una vez que nos hisoparon, tenemos que mantener el aislamiento hasta saber el resultado, saber si somos positivos o no. En la ciudad de Neuquén ahora están funcionando el detectar en el Parque Central, en el Monumento a Caídos de Malvinas, de 8:30 a 2:30, en el Rucaché, todos los días de 8:30 a 2:30 también, en el Centro de Salud Villa María, están trabajando de sábados, domingos y feriados de 8 a 19 horas, y en otros centros de salud también están hisopando, pero con turno previo, entonces hay que consultar previamente el día anterior para poder saber los horarios y que nos den turno. Una vez que tenemos el resultado del test que da positivo, ya pasamos a hacer lo que sería caso confirmado, ya sea con el test rápido o con el PCR, y corresponde aislarnos por 10 días. Además, corresponde identificar contactos estrechos.
¿Quiénes son los contactos estrechos? Son los que estuvieron con nosotros a menos de 2 metros por 15 minutos o más y sin barbijo, mientras el caso confirmado, que seríamos nosotros, estábamos con síntomas o en las 48 horas previas. ¿Por qué? Porque se dice que la persona, por más que no tenga síntomas, empieza a transmitir el virus 48 horas antes de empezar con los síntomas. Bien, esos contactos estrechos se tienen que aislar por 10 días y extremar medidas de cuidado por 4 días más, o sea, básicamente el aislamiento es de 14 días. Si convivís con otras personas, hay que aislarse en un cuarto separado y en las áreas comunes de la casa usar barbijo. Y ante la aparición de síntomas, hay que consultar al sistema de salud, porque a los contactos estrechos se les hace un seguimiento. Y una vez que el contacto estrecho empieza con síntomas, pasa a ser un contacto un caso confirmado, sin la necesidad de un hisopado. Ahora que sabemos todo esto, podemos entender un poquito más cómo es la cronología del COVID y por qué corresponde el aislamiento. Y podemos ver una historia que se dio bastante frecuentemente en lo que fue la pandemia. Hay una persona, pongámosle Laura, tuvo un contacto con un contagiado de COVID el día 1 sería. El día 5 se realiza una prueba PCR sin tener síntomas y le da negativo. Entonces, confiada por este negativo, sin cumplir todo el aislamiento que le correspondía, el día 8 se junta con su familia, pero sin saber que ya estaba en estas 48 horas previas a tener síntomas y ya contagiaba. Entonces contagia a todos los familiares con los que estuvo en esa reunión. 2 días después empieza a tener síntomas, se vuelve a hacer otra prueba y da positivo de COVID. Y ahora todos los asistentes a esta reunión son contactos estrechos de esa y ahora están en riesgo de contraer COVID, además de ella que ya tiene COVID. Entonces ahí vemos la importancia de respetar el aislamiento que nos corresponde como contactos estrechos. Por más de que nos vayamos a hacer un test y dé negativo, tenemos que respetarlo igual porque puede ser positivo hasta 14 días después. Podemos empezar con síntomas hasta 14 días después del contacto con el enfermo de COVID. ¿Qué podemos hacer para prevenir el COVID? Son las cosas que ya venimos hablando hace casi 2 años, pero bueno, se recomienda mantener la distancia de las personas de 2 metros, usar el barbijo para el trabajo y al salir de la casa, evitar reuniones en espacios cerrados, sobre todo en ambientes sin ventilar, lavarnos las manos con agua y jabón, siempre después de algún contacto con alguien o cuando llegamos a la casa, no compartir mate ni vajilla con otras personas, toser y estornudar en el pliegue del codo, limpiar los objetos, desinfectarlos, los que usamos frecuentemente, ventilar los ambientes de forma cruzada, es decir, abrimos una ventana de un lado y otra del otro, y no tocarnos la cara, sobre todo en lugares ajenos a la casa, esperar a llegar y lavarnos las manos para eliminar cualquier tipo de partícula que haya quedado. Algunos comentarios sobre las nuevas variantes, la Delta, la Omicron. Hoy en el país la mayoría de los casos detectados son de la variante Delta. La nueva variante, la Omicron, que se detectó en Sudáfrica, todavía está en estudio para ver la gravedad de las infecciones y qué tan transmisible es. Pero lo que ha dicho la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud hasta ahora, es que las vacunas que tenemos siguen siendo eficaces para prevenir sobre todo la enfermedad grave y la muerte, y que recomienda continuar con la vacunación y con las medidas de salud pública, que son las anteriores, las medidas de prevención, que son las que demuestran la disminución de la transmisión del virus. Entonces lo más importante es que por ahora la prevención es lo más importante que tenemos y lo único que puede evitar la diseminación del virus. Y ahora por último vamos a hablar un poco sobre las vacunas que están disponibles en Argentina. Las vacunas que ya conocemos, las que estuvieron desde el principio, la Sputnik, la Covishield, la Sinopharm y la AstraZeneca, y las vacunas más recientemente incorporadas, que son la Comirnaty, que es la de Pfizer, la Convidencia, que es la de CanSino, que es otra china, y la Moderna. ¿Para quiénes están autorizadas? Para la población mayor de 18 años puede ser cualquiera de estas vacunas. Para las embarazadas se recomienda Sinopharm o Pfizer. Para adolescentes, que sería de entre 12 y 17 años, Moderna o Pfizer. Y para niños y niñas de 3 a 11 años se aprobó la vacuna Sinopharm. Bien, con respecto a la dosis adicional y dosis de refuerzo que recomendó el Ministerio, actualmente se recomienda para huéspedes inmunocomprometidos y personas mayores de 50 años vacunadas con Sinopharm, habiendo pasado al menos un mes desde la última dosis recibida. Estos se van a vacunar con AstraZeneca. Y una dosis de refuerzo para el personal de salud y para personas mayores de 70 años, estos últimos dos habiendo pasado 6 meses desde la segunda dosis.
¿Por qué se hace una dosis de refuerzo, sobre todo en los mayores de 70, en el personal de salud? Es porque está más expuesto. Y en personas de 70 años y más, porque la respuesta inmune de las personas mayores es más débil y se debilita más rápido. Recientemente, el día que estoy haciendo este video, se aprobó en Río Negro la vacunación con dosis de refuerzo para mayores de 18 años, y yo creo que también se va a aprobar en Neuquén. Así que hay que estar atentos a lo que dice el Ministerio de Salud, porque es muy importante darse la dosis de refuerzo para seguir protegidos, y más con estas nuevas variantes que se vienen. Bien, para cerrar antes del cuestionario, algunos datos sobre las vacunas. Pueden ser aplicadas en cualquier persona, salvo personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves, sobre todo si han sido antevacunas, o que estén cursando enfermedades agudas graves o exacerbación de enfermedades crónicas, es decir, un brote de una enfermedad crónica. Y debe aplicarse con precaución en personas con trastornos de la coagulación, sobre todo porque puede causar hemorragia en el sitio de aplicación. Los efectos adversos más frecuentes son dolor e hinchazón en el sitio de la aplicación y síntomas como cefalea, náuseas, vómitos, dolor de cuerpo, de articulaciones, fatiga, fiebre, escalofríos. Y la tasa de efectos adversos graves, por ejemplo reacciones alérgicas graves, es muy baja. Hay reacciones que son de 1 en 1.000.000 y es mucho mayor el beneficio de la vacunación. Todas las vacunas demostraron eficacia para prevenir enfermedad grave y muerte casi en un 100%, y también redujeron el riesgo de enfermedad sintomática, o sea, digamos enfermedad leve, en porcentajes significativos, o sea 70-90%. Y se considera que la persona tiene la protección completa de la vacuna una vez que se aplicó las 2 dosis y han pasado mínimo 2 semanas de la última dosis. Y la vacunación no reemplaza las medidas de distanciamiento y el uso de tapabocas, barbijo a la hora de frenar la transmisión de la pandemia, porque la vacuna no impide la transmisión, sino que la reduce y reduce las enfermedades graves. Así que tenemos que seguir con el uso del tapabocas y el distanciamiento. Y bueno, eso es todo, espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.